Creía que necesitaba trabajar más, esforzarme más, perseguirlo todo, que la riqueza era consecuencia del sudor, la estrategia, el agotamiento. Pero cuanto más lo intentaba, más lejana parecía. Hasta que un día entendí, no era lo que hacía lo que importaba, sino quién era. Y ahí fue cuando todo se puso patas arriba. Porque el dinero no responde al esfuerzo, responde a la vibración. Hay abundancia infinita disponible ahora mismo, en este preciso instante. Pero si tu mente está programada para la escasez, si tu cuerpo es adicto a la carencia, si tus emociones están atrapadas en la ansiedad, no importa cuánto lo intentes, el campo no miente. Te devuelve lo que eres, no lo que deseas. Y lo que eres se comunica constantemente, a través de lo que sientes, piensas, decides, imaginas y sobre todo a través de la energía que sostienes en silencio. No se trata de hacer más, se trata de dejar de interferir con el miedo, de soltar el control, de romper el ciclo. Porque mientras intentes atraer dinero desde el dolor de no tenerlo, seguirás viviendo la misma situación. El universo solo te da cuando dejas de pedirlo y empiezas a tomarlo. Cuando dejas de perseguirlo y empiezas a alinearte con la versión de ti mismo que ya tienes. Y esa versión ya existe dentro de ti. No hablo de magia, hablo de ciencia, física cuántica, neurociencia, la biología del cambio. Todo lo demuestra. Puedes cambiar tu realidad financiera sin esfuerzo cuando comprendes que la lucha nunca fue contra el dinero, sino contra la identidad que repites a diario. Y si estás dispuesto a desprenderte de esa identidad, el dinero llegará. Así de simple. Desde muy joven me inculcaron la idea de que el dinero escaseaba, que para ganarlo había que luchar, que era difícil, que no era para todos. Y durante mucho tiempo, esto fue cierto en mi vida, pero solo porque lo creía profundamente. La escasez no es un hecho, es una percepción arraigada en las emociones que nos desconecta de la realidad energética de la abundancia. Cuando comprendí esto, todo empezó a cambiar. La física cuántica ya ha demostrado que todo lo que existe es energía en diferentes niveles de frecuencia. El dinero también. No es solo papel, moneda o números en una cuenta bancaria. Es una manifestación densa de una vibración específica. La abundancia es el estado natural del universo. Basta con observar la naturaleza. Un árbol nunca produce solo una manzana. Una planta no brota solo una vez. La vida rebosa, siempre. Pero nuestro campo vibratorio, dominado por la mente analítica, vive en un bucle de carencia. La verdadera trampa reside en cómo el cerebro condiciona al cuerpo a sentir la escasez como seguridad. Cuando crees que no tienes suficiente, sientes miedo. Y el miedo activa circuitos químicos que refuerzan ese pensamiento. La mente dice, no tengo, el cuerpo siente, no tengo, y el campo cuántico responde, no tengo. Así es como nos convertimos en imanes de ausencia sin siquiera darnos cuenta. La realidad que ves es solo el reflejo de las ondas que tu vibración colapsa. Y si cambias tu vibración, cambias tu realidad. El problema es que la mayoría de la gente quiere verlo para creerlo, pero en el ámbito cuántico es justo lo contrario. Hay que creerlo para verlo. Cuando acepté que el dinero ya existía en una dimensión invisible, disponible para mí, comencé a actuar como alguien que no necesitaba luchar, sino alinearse. Dejé de buscar evidencias externas y comencé a cultivar la certeza interna. Y fue en este espacio de entrega que comencé a atraer situaciones, personas e ideas que antes parecían imposibles. No se trata de pensar positivamente ni de repetir frases hechas, sino de cambiar tu estado de ánimo. Porque si tu cuerpo aún vibra con miedo o ansiedad o necesidad, no importa lo que digas. El campo cuántico responde a la coherencia, no a la intención vacía. Por eso la mayoría de la gente prueba técnicas de manifestación y fracasa, porque no entienden que el dinero no llega a quienes lo necesitan, sino a quienes vibran como si ya lo tuvieran. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo interior. El mayor saboteador de nuestra realidad financiera no es el sistema, ni el gobierno, ni nuestro trabajo actual. Es nuestro cuerpo. Es una extensión del pasado. Y cuando el pasado está lleno de dificultades,
El cuerpo se acostumbra a esta química. La carencia se convierte en una adicción celular. Tuve que afrontar esto directamente. Me di cuenta de que incluso cuando mi mente anhelaba abundancia, mi cuerpo reaccionaba como si el dinero fuera peligroso o imposible. La mente puede imaginar riqueza, pero si el cuerpo está atrapado en una vieja emoción de escasez, te retiene. Es como intentar correr con ligas elásticas atadas a los tobillos. Incluso puedes visualizar millones fluyendo a tu cuenta, pero si tu corazón se acelera de ansiedad cada vez que piensas en pagar una factura, el campo recibe esa frecuencia, no la imagen mental. Esto me impactó, porque creía que lo estaba haciendo todo bien, hasta que me di cuenta de que mi cuerpo no lo creía. Todo lo que repetimos se convierte en un programa. Cuando te preocupas por el dinero a diario, se convierte en un estado del ser. Y el estado del ser es lo que se comunica con el campo. No se trata de lo que piensas durante 5 minutos al día, sino de lo que sientes la mayor parte del tiempo. Si tu vibración dominante es el miedo a no tener, adivina qué reflejará el universo. Más razones para que sigas sintiendo miedo a no tener. Reprogramar el cuerpo requiere más que repetir afirmaciones. Requiere interrumpir los detonantes que activan el recuerdo de la escasez. Empecé poco a poco. Al abrir la aplicación del banco, en lugar de llevarme la mano al pecho, respiré hondo y me instalé en una nueva emoción, la gratitud. Incluso si el saldo era negativo. Porque no estaba reaccionando a ese número, estaba entrenando a mi cuerpo para vivir en otra realidad. Una realidad donde ese número era solo una fase, no una sentencia. El cuerpo es como una mascota condicionada, y la mente es el entrenador. Si no controlas tu entrenamiento, actúa por instinto, y el instinto de la mayoría de las personas es la supervivencia. Cuando me di cuenta de que necesitaba enseñarle a mi cuerpo a sentirse seguro en abundancia, todo cambió. Pero era incómodo, porque romper con el patrón de lucha da miedo. Pero es esta incomodidad la que indica estás accediendo a un nuevo mundo de posibilidades. En el momento en que piensas en el dinero, este ya existe en el reino cuántico, simplemente no se ha materializado. Suena místico, pero es pura física. Todo es una onda hasta que se convierte en una partícula. ¿Y qué transforma una onda en una partícula? Tu conciencia, tu enfoque, tu vibración. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que no necesitaba crear riqueza, solo sintonizarme a la frecuencia donde ya era real. Es como sintonizar una emisora de radio. El sonido ya está en el aire, pero necesitas la sintonización correcta para oírlo. Solía pensar que el dinero venía de afuera, de los clientes, de las oportunidades, de las acciones prácticas, pero en realidad siempre venía de adentro, de la coherencia entre lo que sentía, pensaba y creía. Cuando estos tres elementos se alinean, literalmente se derrumba una realidad invisible en el plano físico. No es una metáfora, es física aplicada a la vida. Pero la mayoría de la gente vive en un desajuste total. Piensa en la abundancia, siente miedo y cree en la escasez. El campo cuántico es un menú infinito de realidades. Todas las versiones de ti ya existen. Tu yo pobre, tu yo cómodo, tu yo millonario. Ninguna es mejor ni peor. Son solo posibilidades que vibran a diferentes frecuencias. Colapsas una versión específica cuando vibras de la misma manera. Y esto no ocurre pensando. Ocurre sintiendo. Es el sentimiento el que da densidad a la vibración. Y es la densidad la que hace visible la realidad. Durante mucho tiempo, intenté manifestar con esfuerzo. Repetí frases, usé técnicas, forcé pensamientos. Pero esto solo me frustró más, porque en el fondo seguía pensando que necesitaba luchar. El punto de inflexión llegó cuando comprendí que derrumbar una realidad no requiere esfuerzo físico, sino entrega emocional. Necesitaba dejar de buscar y empezar a hacer. Actuar como si ya estuviera viviendo esa vida. Respirar como esa versión de mí mismo. Moverse, hablar, pensar y sentir como si el dinero ya estuviera ahí. Y fue en este estado que las cosas empezaron a cambiar. No por arte de magia, sino por sintonía. La gente apareció de la nada, las ideas surgieron sin esfuerzo, oportunidades que antes parecían estar bloqueadas se abrieron, todo porque cambié mi frecuencia. El dinero no vino a mí, fui a él. Destruí la versión de mí mismo donde la abundancia ya era la norma. Y ese es el punto de inflexión, comprender que la realidad no se puede forzar,
se puede acceder a ella. No se trata de cuánto tengas en tu cuenta. Se trata de quién eres, energéticamente, incluso antes de ver dinero. Esta fue una de las lecciones más difíciles que tuve que aceptar, porque durante mucho tiempo esperé sentirme rico solo después de que la realidad me lo demostrara. Pero eso nunca sucedió. Estaba esperando que el mundo cambiara para poder cambiar mi estado interior, y es necesario que ocurra exactamente lo contrario. El campo cuántico responde a tu identidad vibracional, no a tu saldo bancario, y la identidad se construye con hábitos emocionales. En otras palabras, puedes tener poco dinero y aún así sentirte tan abundante, tan confiado, tan seguro, que el campo comienza a reflejar esa vibración. Y es entonces cuando se abren los caminos. Pero la mayoría de la gente vive diciendo, cuando lo tenga, lo seré. Y mientras tanto, el universo sigue diciendo, cuando lo seas, lo tendrás. Empecé a experimentar. Me vestía como alguien próspero, incluso con ropa sencilla. Me movía con presencia, como si cada paso tuviera un propósito. Respiraba con facilidad, como si mi vida estuviera bajo control. No se trataba de fingir, sino de entrenar mi cuerpo para que se alineara con una versión de mí que ya existía. Y esa versión no estaba preocupada por las facturas, ya sabía que todo estaba bajo control. La identidad energética de alguien rico se caracteriza por una sensación de plenitud. No hay ansiedad, escasez ni prisa. Hay presencia, hay calma, hay certeza. Es un campo magnético tan coherente que empieza a atraer situaciones compatibles. Pero mantener esta identidad requiere vigilancia, porque mi antiguo yo intentaba constantemente regresar. Ese yo condicionado por el dolor, la prisa, la supervivencia. Necesitaba reelegir la nueva versión de mí mismo cada día. Es una práctica, un proceso, una nueva forma de existir. No se trata de ostentación ni apariencia, sino de frecuencia, de verdad interior, de sentir, de vivir, de mantener esta vibración incluso cuando todo a tu alrededor parezca decir lo contrario, porque lo cierto es que el dinero solo atrae a quienes ya se han convertido en la versión que sabe exactamente qué hacer con él. Y esta versión necesita nacer antes de que aparezcan los centavos. El subconsciente no es malicioso, es simplemente eficiente. Repite todo aquello con lo que lo has alimentado emocionalmente durante suficiente tiempo. En mi caso, fueron décadas de frases como el dinero no crece en los árboles, para ganarlo hay que sufrir y no es para gente como yo. Estas frases se hicieron realidad en mi interior. Incluso cuando conscientemente decía que quería prosperar, mi subconsciente se reía por dentro, porque sabía que no lo creía de verdad. Salir del piloto automático requiere valentía, porque el piloto automático te da una falsa sensación de control. Permaneces atrapado en lo familiar, incluso si lo familiar es dolor. El cerebro prefiere el sufrimiento familiar a la felicidad desconocida, y el subconsciente controla el 95% de nuestras decisiones. Por eso, a menudo saboteamos las oportunidades adecuadas, rechazamos dinero o nos quedamos atrapados en ciclos repetitivos de deudas. No es mala suerte, es programación. Para cambiar esta estructura necesitaba repetir lo nuevo con emoción, a menudo sin ninguna evidencia de que funcionara. Por la mañana, antes de que el mundo entrara en mi cabeza, cerraba los ojos y me imaginaba en un escenario donde todo fluía. Pero no solo veía, sentía. Sentía el alivio, la libertad, la confianza. Mi cuerpo vibraba como si fuera real, porque en el reino cuántico no hay diferencia entre imaginar y experimentar. El cuerpo cree en la emoción, no en el contexto. Otra práctica que me salvó fue la atención plena a lo largo del día. Cada vez que percibía un pensamiento limitante como «esto es demasiado caro» o «esto no es para mí», lo detenía, respiraba y lo reescribía en el momento. Puedo permitírmelo. Esta es una posibilidad asequible. El dinero siempre encuentra la manera. Al principio parecía mentira, pero después de un tiempo estas frases empezaron a resonar en mi cuerpo, y mi cuerpo empezó a responder de forma diferente. Reprogramar el subconsciente es un acto de amorosa persistencia. No hay una fórmula mágica. Requiere presencia, requiere repetición, requiere intención y, lo más importante, requiere la voluntad de morir a la vieja identidad
porque no puedes cargar con las mismas creencias y esperar nuevos resultados. Necesitas desnudarte por completo, vaciarte, abrirte a lo desconocido con fe, porque solo así lo nuevo encuentra espacio para entrar. Durante mucho tiempo subestimé al corazón. Pensaba que manifestar era cuestión de la mente, estrategia, visualización, intención, pero fue cuando empecé a trabajar en la coherencia cardíaca que todo se profundizó. El corazón tiene un campo electromagnético hasta 5000 veces más potente que el del cerebro, y es este campo el que habla con más fuerza en el universo cuántico. Cuando la mente y el corazón entran en conflicto, el campo responde al corazón. Por esto tanta gente dice, quiero prosperar y se queda estancada, porque sus corazones vibran de miedo, duda y frustración, y el campo lo percibe. No importa lo que digan, lo que importa es lo que sientan. Necesitaba afrontar esto, necesitaba ahondar en emociones que había cargado durante años. Ira por no haber tenido éxito antes, vergüenza por haber fracasado financieramente, envidia disfrazada de crítica. Todo esto crea ruido en la señal. Empecé a practicar la respiración coherente. Inhalo durante 5 segundos, exhalo durante 5 segundos. Centro mi atención en el centro de mi pecho y activo una emoción intensa: gratitud, amor, alegría. Al principio me pareció forzado, pero poco a poco mi cuerpo empezó a responder. Y cuando logré mantener esta vibración durante unos minutos, algo dentro de mí cambió. Sentí una certeza serena, una confianza serena. Y fue precisamente esta emoción la que empezó a dar paso a una nueva realidad. He visto a gente cambiar su fortuna financiera con solo hacer este ejercicio diario. No porque el dinero caiga del cielo, sino porque la frecuencia que emiten empieza a atraer oportunidades antes invisibles. Una mayor emoción agudiza tu antena. Ves lo que antes pasaba desapercibido. Te sientes valioso. Te conviertes en un campo magnético tan puro, tan fuerte, que el universo no tiene más remedio que responder. El corazón coherente no es solo una bonita metáfora, es una tecnología interna, un portal directo entre tu cuerpo y el campo. Y cuando aprendes a usarlo, empiezas a manifestar con elegancia, sin esfuerzo, sin lucha, sin obsesión. Porque ahora vibras abundancia, no solo piensas en ella. Y el universo responde a la vibración, no al deseo. La primera vez que escuché la expresión vivir al final, confieso que no la entendí. Pero con el tiempo me di cuenta de que esto era precisamente lo que me faltaba para manifestarme de forma consistente. Vivir al final es situarse mental y emocionalmente en el estado de tu deseo cumplido y permanecer ahí, no por unos segundos, no solo durante la meditación, sino como estilo de vida. Es habitar el más allá antes de que suceda, como si todo ya estuviera resuelto. El problema es que nos han condicionado a vivir siempre en el cómo. ¿Cómo pagaré esto? ¿Cómo atraeré más clientes? ¿Cómo saldaré esta deuda? Y el cómo es lo que mata el campo cuántico, porque nos mantiene atrapados en lo conocido, en control. Pero el campo responde al quién. ¿Quién eres mientras deseas? Y ese quién debe ser alguien que ya viva al final, que ya vibre como si la cosa estuviera completa. Es este estado el que se convierte en la clave. Empecé a hacerlo poco a poco. Cuando iba al supermercado, en lugar de elegir la opción más barata, elegía lo que me hacía sentir abundante, en la medida de lo posible. Cuando recibía la factura, en lugar de reaccionar con tensión, agradecía como si ya me llegara el triple. Al principio fue incómodo, pero poco a poco mi cuerpo empezó a comprender que estaba a salvo, que podía confiar, que vivir al final era más fácil que sobrevivir a mitad de camino. Este hábito de vivir al límite no significa ignorar la realidad, significa elegir una nueva frecuencia a medida que la realidad actual se disuelve. Porque lo que experimentas hoy es un reflejo de quién eras, y lo que experimentarás mañana depende de quién decidas ser ahora. Así que elegí sentirme como alguien que ya había ganado, incluso sin señales, incluso desde cero. Y esto transformó por completo mi campo de atracción. Con el tiempo, vivir hasta el final se volvió automático. Ya no era un esfuerzo, era mi nueva normalidad. Y fue entonces cuando el dinero empezó a llegar de formas inesperadas, porque ya no lo mendigaba. Vivía como alguien que sabía que llegaría, como alguien que ya se sentía realizado, como alguien que ya era el final feliz de una historia que aún se escribía. La abundancia no es un evento, es una frecuencia que necesita nutrirse a diario. Si te despiertas y te sumerges de lleno en el ajetreo,
el teléfono y las noticias, tu vibración ya está desalineada. De eso me di cuenta. Mis días se estaban convirtiendo en una repetición del pasado porque no anclaba una nueva realidad por la mañana. Así que creé un ritual, una alineación diaria que no dependía de nada externo, solo de mi voluntad de ser diferente. Antes de nada me sentaba en silencio, no abría las notificaciones, no cogía el móvil, simplemente respiraba hondo y traía mi cuerpo al presente. Este momento es sagrado. Es cuando el subconsciente está más accesible. Ponía música que me expandiera emocionalmente, algo que me conectara con un estado superior. La gratitud, por ejemplo, no por cosas específicas, sino por el simple hecho de estar vivo. Esto abrió un espacio en mi campo. Entonces visualizaba mi yo futuro, no como un sueño lejano, sino como una realidad viva en el presente. Me veía tomando decisiones libremente, viviendo con tranquilidad y relacionándome con gente inspiradora. Pero más importante que ver era sentir. Permití que esa versión se apoderara de mi cuerpo. Me comportaba como él, respiraba como él, pensaba como él. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se reajustaba. El paso final fue actuar, aunque solo fuera un pequeño gesto, algo simbólico, pero coherente con la identidad a la que acababa de acceder. A veces era enviar un mensaje, tomar una decisión, organizar mis finanzas con más respeto. Otras veces, simplemente sonreír, como si supiera que todo fluía. Porque cuando actúas desde el final, el campo entiende, esto es real ahora. Este ritual se convirtió en mi punto de recalibración. No se trataba de controlar el mundo exterior, sino de gobernar mi mundo interior. Porque si no elegía mi vibración desde el principio, mi antiguo yo tomaría el control, con sus miedos, sus historias, sus limitaciones. Y ese antiguo yo nunca fue bueno con el dinero. Pero este nuevo yo sabe que la abundancia no viene de afuera, empieza como una elección interna hecha a diario. Si hay una frase que resume todo lo que he vivido, es esta: el dinero no llega a quien lo necesita, llega a quien siente que ya lo tiene. Si esto te resuena, escribe esta frase en algún lugar y repítela hasta que se haga realidad. Porque cuando cambias por dentro, el mundo exterior no tiene opción. Él también cambia. Y entonces, la abundancia deja de ser una meta, se convierte simplemente en un reflejo de tu nueva frecuencia.